Hola, saludos a todos. Espero que se encuentren muy bien. La destreza que estaremos explicando en este video es resolver triángulos rectángulos. Para resolver triángulos rectángulos tendremos en cuenta que, número 1, la suma de los dos ángulos agudos es 90 grados. Número 2, la suma de dos lados siempre es mayor que el otro lado. Y número 3, sus lados están relacionados entre sí a través del teorema de Pitágoras, con el teorema de a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado, donde nos dice que la suma de sus dos catetos al cuadrado va a ser igual a la medida de la hipotenusa al cuadrado. Aquí tenemos lo que consiste el teorema de Pitágoras. Pitágoras es un filósofo matemático griego. Es considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría, la aritmética, derivada y entre otras. ¿Okay? Pero hoy pues vamos a estar solamente en los triángulos rectángulos que se utiliza su teorema. ¿Okay? Que consiste en que en los triángulos rectángulos, como les dije en la definición, ¿verdad? Son los dos ángulos agudos que suman 90 grados. ¿Okay? Cuando tenemos este cuadrito que está aquí, ¿verdad? Nos muestra que es un triángulo rectángulo y podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Okay? El teorema de Pitágoras solamente se utiliza en los triángulos rectángulos. Las partes del triángulo, pues sus dos lados vienen siendo los catetos, ¿ok? Y el lado más largo de un triángulo rectángulo se le conoce como la hipotenusa. También para localizar el lado más largo del triángulo rectángulo o la hipotenusa es mirando el cuadrito que nos muestra 90 grados, pues el opuesto viene siendo la hipotenusa, ¿ok? Y el teorema consiste en que la suma de sus dos catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Okay? Si se fijan, le puse las letras A y B para los catetos y la C para la hipotenusa. Usted puede poner el orden que usted desea, ¿ok? Yo mayormente recomiendo que solamente dejen la C en la hipotenusa y a los catetos, no importa el orden, puede ser A y B, no importa el orden, ¿ok? Porque yo pongo siempre la C en la hipotenusa porque mayormente es así como se muestra el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos el primer ejemplo. El primer ejemplo nos dice, si la hipotenusa de un triángulo mide 5 metros y los catetos son números consecutivos, halle el perímetro del triángulo. Ok, pues tenemos una información que nos dice que la hipotenusa mide 5 metros. La hipotenusa es el lado más largo, más grande del triángulo, ¿ok? Y siempre se encuentra en el lado opuesto del ángulo de 90 grados. O sea, esta medida mide 5 metros, ¿ok? Tenemos esa información. Y nos dice que los catetos, o sea, estos dos, este lado y este lado, son números consecutivos. Ok, pues aquí hay que usar un poquito la lógica, ¿verdad? Porque si nos dicen que son consecutivos, consecutivo viene siendo como el 1, 2, 3, 4, 5, etc. Si el lado más grande es 5, pues los lados no pueden ser mayor que 5. O sea, y si son consecutivos, pues ¿quién está antes del 5? Pues el 4. ¿Ok? Viene siendo el 4 metros, que la unidad es metro. Y entonces, ¿quién sigue siendo consecutivo? Después del 4, antes pues viene el 3. ¿Ok? Eso es una de las maneras de cómo hacerlo, ¿verdad? Usando la lógica. Y otra manera de buscar los números consecutivos, pues es de esta manera, que viene siendo un número más 1. ¿Ok? Así que es que se encuentran los números consecutivos. Pero debemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces hay que encontrar ese número, ¿verdad? Para mostrar por qué los números consecutivos pues, vienen siendo 4 y 3, aparte de la lógica, ¿ok? Los números consecutivos se sacan de esta manera, pero como estamos en el teorema de Pitágoras, hay que mostrar qué número
viene siendo X para que me pueda dar 4. ¿Ok? Entonces, pues lógicamente, ¿verdad? Por aquí viene siendo el 3. Ese número viene siendo el 3, ¿ok? Pues aplicando el teorema de Pitágoras, x más 1 al cuadrado viene siendo, si por ejemplo le pongo aquí el lado A, el lado B y el lado C, como le expliqué, para hacer el teorema de Pitágoras, más viene siendo x solita, ¿verdad? Pues les dije si es 3, porque 3 más 1 viene siendo 4, ¿ok? Pues este viene siendo x y no se le añade el 1, ¿ok? ¿Para qué? Para que sea solamente el 3, ¿ok? Y no afecta en nada de los números consecutivos. Luego esto viene siendo al cuadrado también. Y va a ser igual a la hipotenusa que ya la dan, que sería 5 al cuadrado, ¿ok? Pues sustituyendo el valor, pues viene siendo 3 más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto ya lo puedes resolver, que es 5 por 5. Viene siendo 25, ¿ok? Realizar la suma, viene siendo 4 al cuadrado. Ya puedo hacer esta suma de aquí, que viene siendo 3 por 3, es 9, igual a 25. 4 al cuadrado es 16, 4 por 4, ¿ok? Más 9 es igual a 25. Suma los dos, entonces tienes 25 igual a 25. Si te dan los dos números iguales, pues los números que encontramos consecutivos, ¿verdad? Pues están correctos, ¿ok? Recuerda que el teorema dice que la suma de sus dos lados de sus dos lados al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, y aquí estamos demostrado, ¿ok? Y así es como se encuentran los números consecutivos, ¿ok? Entonces lo último que nos pide es que hallemos el perímetro del triángulo. Para hallar el perímetro, ¿verdad? Es bien sencillo. El perímetro es sumar sus alrededores, todos sus lados, ¿ok? Eso va a ser el perímetro. Realizamos el proceso por aquí. Perímetro va a ser igual a la A más B más C, ¿ok? Pues viene siendo 4 más 3 más 5, ¿ok? So, el perímetro va a ser igual a 12 metros, ¿ok? Y ahí culminamos el ejemplo número 1. Aquí tenemos el ejemplo número 2. El teorema de Pitágoras, ¿verdad? También nos puede traer problemas reales, ¿verdad? Situaciones reales para resolver. Como en este ejemplo, que nos dice que una antena de 17 metros de altura se encuentra sujeta por dos cables de 21 metros y 25 metros respectivamente. En la figura se pide calcular la distancia a B. ¿Okay? Aquí pues literalmente pues tenemos que realizar, ¿verdad? Dos ejemplos, ya que nos están pidiendo la distancia a B, que es desde este punto hasta este otro punto, y aquí pues la antena divide ese triángulo formando dos triángulos rectángulos, ¿ok? Mayormente, si se fijan, pues aquí forma un ángulo de 90 grados, y también en este otro lado pues muestra otro ángulo de 90 grados, ¿ok? Entonces podemos notar que el lado opuesto de 90 grados viene siendo la hipotenusa, ¿ok? De igual manera, en este otro lado viene siendo la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es el lado opuesto de 90 grados, este cuadrito que se encuentra en este lado, ¿ok? El opuesto viene siendo la hipotenusa, ¿ok? Entonces nos da una información acá arriba que dice que la antena tiene una altura de 17 metros, o sea, todo este lado que está aquí, pues mide 17, o sea, 17 metros de altura
también es la misma medida para el triángulo rectángulo de la izquierda, 17 metros. ¿Ok? Pues entonces nos está pidiendo la distancia desde el punto A hasta el punto B. ¿Ok? Pero tenemos que encontrar la medida de este triángulo, del lado de este triángulo, también la medida de este lado, ¿verdad? Del segundo triángulo. ¿Ok? No, son distintas medidas ya que la hipotenusa es distinta. ¿Ok? Pues tenemos que realizar los dos procesos. ¿Ok? Esta es la distancia número 1. Le puse aquí D1, le escribí, y acá D2, que es la distancia 2. Vamos a comenzar con esta. ¿Ok? Pues usamos el teorema de Pitágoras, que es el que está ubicado aquí. ¿Ok? Que nos dice que la A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Recuerden que vamos a estar utilizando la hipotenusa, la C. ¿Ok? Estos lados vamos a llamarle B. ¿Ok? Y el lado de la antena vamos a llamarle la A. ¿Ok? Entonces, y este es el proceso de distancia 1. El lado A viene siendo la altura de la antena 17. 17 al cuadrado. Luego tenemos la B, que no sabemos quién es. Va a ser igual a C, a la C al cuadrado, que viene siendo 25. 25 al cuadrado. Entonces multiplicamos aquí 17 al cuadrado, que viene siendo 289, más B al cuadrado, y 25 al cuadrado, 25 por 25 son 625. ¿Ok? Ahora tenemos que despejar la B. Tenemos que dejarla solita, ¿verdad? Para encontrar esa medida. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que restar, ¿verdad? Tenemos que restar 289 en ambas partes. ¿Ok? De esa manera, aquí nos da 0 y obtenemos B al cuadrado. Y esa recta, ¿verdad? Esa resta nos va a dar 336. ¿Ok? 336. Entonces, la B está al cuadrada. ¿Ok? Tenemos que tenerla solita. Pues, ¿cómo se hace? Pues tenemos que aplicar la raíz cuadrada en ambas partes. Por aquí aplicamos la raíz cuadrada. B al cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de 336. ¿Ok? El índice de la raíz cuadrada, ¿verdad?, tiene un 2. Y ese 2 pues simplifica la raíz y obtenemos la B solita, que es lo que queremos. La raíz cuadrada de 336 no es una raíz cuadrada perfecta. ¿Ok? Nos va a dar más o menos un aproximado de 18.33. Y la unidad que estamos hablando es de metros. ¿Ok? Ya encontramos esa medida que es la distancia 1. Desde aquí, ¿verdad? Me refiero que desde el punto A hasta la antena mide 18.33 metros. ¿Ok? Ahora hacemos lo mismo en la distancia número 2. ¿Ok? Pero obviamente la hipotenusa es distinta medida. ¿Ok? Pues realizamos por aquí el proceso distancia 2. ¿Ok? El mismo teorema. Entonces tenemos para la A 17, que tenemos 17 al cuadrado, más la B, que no la tenemos, que hay que buscarla como hicimos en el primero, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que es 21. Por aquí sería 21 al cuadrado. ¿Ok? Entonces pues calculamos 17 de 17, ya lo tenemos por aquí.
que sería 289 más b al cuadrado va a ser igual a 21 por 21, que serían 441. ¿Ok? Despejamos para la b, como hicimos aquí. Tenemos que restar 289 en ambas partes de la ecuación. Y así obtenemos la b al cuadrado despejada. ¿Ok? Entonces, restamos 441 menos 289, nos va a dar 152. ¿Ok? Ahora eliminamos al cuadrado aplicando la raíz cuadrada en ambas partes. ¿Ok? 152. No es una raíz cuadrada perfecta. Simplificamos el radical, entonces nos va a dar b. Va a ser igual, no es una raíz cuadrada perfecta. Utilizando la calculadora nos da un aproximado de 12.33. 12.33 metros. Esa es la medida desde la antena hasta la punto B. Sería 12.33 metros. ¿Ok? Ahí tenemos las dos medidas. Esas dos medidas pues tenemos que sumarlas. ¿Ok? Porque aquí nos dice que se pide calcular la distancia AB. O sea, desde aquí hasta acá. Suma estas dos cantidades. 18.33 metros más 12.33 metros. Nos va a dar 30.66. ¿Ok? Ese sería el resultado completo. Suma esas dos cantidades. Voy a ponerlo por aquí, no tengo mucho espacio. Sería 30.66 metros. Esa es la distancia a B. ¿Ok? Y ahí entonces culminamos este ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo de la figura mostrada, calcular la longitud de la hipotenusa. La hipotenusa es este que está aquí. ¿Ok? Tenemos que encontrarla. Aplicamos el teorema de Pitágoras. Puedes seleccionar cualquiera como A o B, ¿ok? No importa el orden. La C sería la hipotenusa, ¿ok? Pues aplicamos el teorema, que sería 5 al cuadrado más 12 al cuadrado va a ser igual a C al cuadrado. Entonces 5 al cuadrado viene siendo 5 por 5, sería 25 más 12 por 12, 144. Va a ser igual a C al cuadrado. Realiza la suma. 25 más 144 es 169. Va a ser igual a C al cuadrado. Para simplificar, ¿verdad? Para eliminar el cuadrado de la C, pues aplicamos la raíz cuadrada en ambas partes. 169 igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado. El índice de la raíz es al cuadrado, o sea, sería el 2, que simplifica la raíz y obtenemos la C solita. ¿Okay? Entonces 169 sí tiene una raíz cuadrada perfecta, que sería 13 por 13. ¿Okay? 13 por 13 es 169. Por tal razón la raíz cuadrada de 169 es 13. La unidad que estamos hablando es de metros. ¿Okay? La hipotenusa viene siendo 13 metros. Aquí tenemos entonces el último ejemplo de otro de los problemas, ¿verdad?, verbales, situaciones reales que podemos resolver con el teorema de Pitágoras. ¿Okay? Nos dice, desde la parte más alta de un faro de 50 metros de altura, se observa un bote a una distancia de 130 metros. Se pide hallar la distancia desde el pie del faro hacia el bote. ¿Okay? Pues lo primero es que debemos, ¿verdad?, realizar un dibujo, si desean, formando un triángulo con esa información que nos están dando. ¿Okay? Pues vamos a ver por aquí.
tenemos que tener un bote, un faro y que ilustre un triángulo rectángulo. ¿Ok? Y luego pues ponemos las medidas que nos dan. Pues dibujemos más o menos. No soy tan bueno dibujando, pero ahí vamos. Dibujamos un faro, más o menos, ¿verdad? Dibujamos por aquí un faro. Entonces, por acá tenemos que tener un bote. ¿Okay? Por aquí tenemos que tener un bote, un botecito, más o menos así, como sea. Entonces, desde lo más alto nos dice que se ve el bote, más o menos por ahí. ¿Ok? Entonces, pues tenemos el bote, el faro, forma un triángulo rectángulo. ¿Ok? Bueno, entonces pues vamos a poner la medida. Dice que la parte más alta del faro es 50 metros de altura. O sea, este lado que está aquí mide 50 metros. ¿Ok? Y que desde la altura se observa un bote de distancia de 130 metros. Entonces, pues nos están dando, ¿verdad? ¿Por qué es esta medida? Porque nos dice que se observa, ¿verdad? Desde la parte más alta, ¿verdad? Podemos observar a 130 metros. ¿Ok? Entonces, pues nos está dando dos medidas, que viene siendo la hipotenusa, que es el lado opuesto del ángulo de 90 grados, y la altura del faro, pues viene siendo uno de los lados. Pues entonces hay que buscar la distancia desde el pie del faro, o sea, desde aquí hacia el bote. ¿Ok? Pues vamos a ponerle las letras según el teorema de Pitágoras a la A, B y la C. Recuerden que desde el comienzo les dije que yo utilizo, ¿verdad? Les recomiendo que utilicemos la C para la hipotenusa. Y los lados no importa, puede usar cualquiera, la A aquí o la acá, como usted desee. Yo voy a utilizar la A aquí y la B en esta, ¿ok? En este lado. So, tenemos que encontrar la medida de B. Pues utilizamos el teorema de Pitágoras, que sería 50 al cuadrado más B al cuadrado va a ser igual a C, que viene siendo 130 al cuadrado, ¿ok? Entonces, pues utilizamos la multiplicación 50 por 50, viene siendo 2500, ¿ok? Más b al cuadrado. Entonces tenemos acá 130 por 130, viene siendo 16.900, ¿ok? Entonces, tenemos que realizar la resta dejando la b al cuadrado despejada. Pues es una cosa de que tenemos que restar 2500 en ambas partes de la ecuación. ¿Ok? Entonces, 2500 menos 2500 da 0, se cancela, no es necesario ponerlo. Bajamos b al cuadrado. Y tenemos 16.900 menos 2.500. Eso nos va a dar 14.400. ¿Ok? 14.400. Entonces ahora tenemos que despejar la b eliminando el cuadrado, pues utilizando la raíz cuadrada en ambas partes. ¿Ok? Entonces, pues tenemos por aquí raíz cuadrada de b al cuadrado. Va a ser igual a la raíz cuadrada de 14.400. ¿Ok? Y eso sí tiene una raíz cuadrada perfecta, que viene siendo 120. De 120 por 120 nos va a dar 14.400. Y ahí encontramos la distancia, ¿verdad? Del pie del faro hacia el bote, que viene siendo 120 metros. ¿Ok? Pues aquí culminamos los ejemplos. Espero que hayan entendido. Recuerden que el éxito de las matemáticas es practicarlas a diario.
Hasta aquí esta destreza. Bendiciones.